Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado el que cree. Sí. Aleluya. Voy a pedir si tienen la imagen. Hice una imagen, pero después de que hayamos leído la confesión. I'm sorry. Cada jueves venimos a aprender. ¿Sí? Y usamos esta confesión. Quiero dar la bienvenida a aquellos que por redes sociales nos están viendo, a mis hermanos que hoy por cualquier motivo no pudieron estar aquí, pero sé que están viéndolo a través de las redes sociales, y también aquellos que están en diferentes lugares del mundo, o aquellos que a través de audio en Radio Vital lo van a escuchar. Y aquellos que por primera vez nos están sintonizando, les decimos que Ejército de Amor es una iglesia que Dios fundó con un solo propósito: derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque si nacimos de una simiente incorruptible, muy poderosa, creo que es el tiempo de que ese poder comience a verse y a manifestarse. Aleluya. Repita conmigo: hoy me alimento con la palabra de Dios. Sé que el poder de sus nutrientes es divino. Forma en mí un verdadero discípulo de Cristo. Su Santo Espíritu es mi ayudador. Me deleito cada día de mi vida en la comunión con Él. Me da pensamientos poderosos en cada circunstancia de mi vida. Disfruto el obedecerlos, el creerlos, el hablarlos, el verlos. Me revelan el amor, el poder y la libertad en Cristo Jesús en cada día de mi vida y en cada circunstancia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Está un poco larga, pero abarca toda la Biblia. Gloria a Dios, ¿no? Creo que ahí está todo el contexto de lo que Dios quiere de nosotros. Ahora sí, vamos a ver una imagen. Esta imagen es el tema que quiero hablar hoy. Ahí alcanzas a ver lo que es la revelación y la sabiduría. Si usted sabe que todo el contexto bíblico, inclusive todo lo que se reveló, fue a través de revelación. Toda la Biblia fue revelada a hombres, ¿sí? El rema, es revelación, ¿sí? Y puedes ver revelación y sabiduría. Y la sabiduría espiritual es uno de los temas fundamentales de lo que viene a ser la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, si usted ya opera en revelación y sabiduría de Dios, usted no es como la imagen del lado izquierdo, ni es como la imagen del lado derecho. Ahora se convierte en una nueva imagen, ¿sí? Es exactamente, diga imagen. Es lo que está pasando hoy en día. Hay personas que son cristianos, son salvos, hablan en lengua, fueron bautizados con el Espíritu Santo y tienen mucha revelación, pero no están operando con la sabiduría de Dios. Hello. Hay muchos cristianos que están operando en mucha sabiduría de Dios, ¿sí? Sin revelación. ¿Por qué? La sabiduría de Dios se adquiere por dos maneras. Una, por revelación de Dios, te da la sabiduría. Dios te concede la sabiduría.
y la puedes adquirir, ¿sí? Como está escrito en Proverbios. En Proverbios Dios te la provee, dice, desear la sabiduría. Y a como tú estás leyendo la palabra y buscando de la palabra, Dios, si tu corazón es limpio, Dios te da sabiduría. ¿Sí? Se te revela la sabiduría. Entonces, lo que quiero enseñarte ahora, la importancia de la sabiduría y la revelación operando juntos. Tiene que operar. ¿Por qué? El hombre que hemos sido nacidos de una simiente incorruptible, ¿sí? Nacimos, el ADN, por decirlo así, de nosotros, está compuesto de revelación y sabiduría. ¿Sí? El ADN está compuesto, por decirlo así, entonces nosotros tenemos que operar en revelación y en sabiduría. Sí. Y tenemos ejemplos bíblicos donde hombres de Dios, y el mismo Cristo fue testigo, donde hubo hombres que operaron con revelación, pero sin sabiduría. Y Cristo mismo nos enseña. Y si tú aprendes eso hoy, ¿sí? Vas a darte cuenta que mientras tú estés en este mundo, viviendo, no perteneces al mundo, ¿sí? Sino perteneces al reino de Dios. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Cómo crees que nos iba a guardar Dios del mundo? Bueno, Dios nos va a guardar si nosotros fluimos en revelación y sabiduría. ¿Sí? Tal vez sabiduría dada por Dios que viene a tu espíritu porque tú tienes una intimidad con Él, dedicas mucho tiempo con Él y Dios comienza a tratar contigo cosas sabias, ¿sí? Y fueron reveladas por Dios sobrenatural, ¿sí? Y la otra es adquirir sabiduría, la puedes adquirir leyendo la palabra de Dios, como dice Proverbios. Amén. Diga gloria a Dios. Bueno, ¿qué es en sí sabiduría? La sabiduría, primeramente, de la que estamos hablando nosotros, estamos hablando de la sabiduría divina de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una sabiduría terrenal. Y tenemos que enmarcar la diferencia. Esta sabiduría que está aquí arriba es sabiduría espiritual. ¿Sí? No es sabiduría terrenal. Y lo podemos ver en Santiago. En el libro de Santiago, para aquellos que quieren hacer anotaciones, puedes buscarla en Santiago 3, versículo 13. ¿Sí? Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstreme por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestros corazones, en nuestro espíritu, no os jactéis ni contendáis contra la verdad, ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Watch out aquí. Toma nota, porque es clave en nuestra vida. ¿Cómo crees que Dios va a poder usar a una persona? Alguien que opera en revelación y sabiduría. Tal vez Dios no te está hablando divinamente, vamos a decir porque no quiere. Pero ya nos habló aquí. Tú dedicas tiempo a leer la Biblia, a pasar tiempo en la lectura, ¿sí? Y tu corazón es limpio ante sus ojos, ¿sí? Eso se llama revelación también, ¿sí? Y aquí nos dice cómo comportarnos. El que realmente adquiere sabiduría, dice la Biblia, aquí lo estamos leyendo, léelo. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestros corazones, no os jactéis ni mientáis contra la verdad. Ahí está. ¿Ok?
¿Quién es sabio y entendido? El número 13. Entre vosotros muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí está, por decir, la manera que tú puedes decir, yo me estoy conduciendo con la sabiduría de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muestra con la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aleluya. Pero si tienes celos amargos y contención en el espíritu humano, en el espíritu del ser humano, no os jactéis. Y dice, ni mintáis contra la verdad. No mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Luego te das cuenta donde hay sabiduría espiritual y donde hay sabiduría que te está sacando de la perfecta voluntad de Dios. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. El 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. No cabe alternativa, no cabe absolutamente nada que no sea la perfecta voluntad de Dios. Pura. Después, pacífica. ¿Sí? ¿Quién es el autor del amor? Jesús. ¿Sí? Cuando vino a tumbar a los cambiantes del templo, qué pacífico estaba, ¿no? Pero ¿qué estaba ejecutando él? La perfecta sabiduría de Dios. ¿Puede ver eso? Ok. Amable, benigna, llena de misericordia y de buen frutos. ¿Tiene que haber qué? No dice fruto, frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, ¿sí? Se siembra en paz para aquellos que hacen es clave. Y el fruto de justicia se siembra. Volviendo al tema de revelación y sabiduría. Esos son ingredientes indispensables para caminar hoy en día, para que puedas destruir todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo. Y todos tenemos acceso a sabiduría. Uno por divina, Dios nos la da, otro la adquiere porque lee la palabra y la aplica. Amén. O sea, esto no es para el pastor, para el apóstol, esto es para la iglesia. Porque el mismo Cristo que te salvó a ti, me salvó a mí. El mismo Espíritu Santo que está en ti, está en mí. El mismo amor que fue derramado en tu corazón está en ti, está en mí. La misma promesa es para ti que para mí. ¿Sí entendió? Ok. Ahora, veamos un ejemplo bíblico. ¿Sí? Te invito a que vayas conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 16 y leamos juntos ahí en el versículo 13. Aleluya. Dice la palabra en el versículo 13. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes son? ¿Quién dicen los hombres? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen? Aleluya. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Estamos leyendo en Mateo 16, versículo 13. Preguntó a sus discípulos diciendo, no le preguntó a todo el mundo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
quiero que subraya la palabra es. ¿Por qué? Porque cada concepto, conforme tú estás viviendo, vas a decir, es así. A como tú entiendes y comprendes las cosas, tú vas a decir de lo que se esté tratando, es así. Si tú tienes una equivocada sabiduría, pero con revelación bíblica, tú vas a tener una verdad distorsionada a la verdad de Dios. Es así. Y es así. Y no quiere decir que es así. Por eso, fíjate la pregunta que hizo Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Y todos apuntando, ellos dijeron, unos Juan, el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Dijo Jesús, bueno. Y él le dijo, ¿y vosotros quién dicen que yo soy? ¿Quién soy yo, pues? Le preguntó cara a cara. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo. Fíjate, ¿tú eres quién? El ungido. El Hijo del Dios viviente. Era preciso lo que... Esa era él. Y mira, cuando Dios habla, eso es. ¿Ok? Y habla por revelación. O sea, por lo que está escrito o por revelación divina. Es bien importante esto. Tú no puedes decir, bueno, la Biblia dice esto, pero yo interpreto esto. No es revelación. Y el Hijo de Dios viviente, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, que es Pedro, hijo de Juan, de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ¿no qué? Carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? Sino el Espíritu de Dios vino y te dijo a tu espíritu, ¿quién es este? ¿Claro? ¿Estamos claros? Él no dijo, voy a mandar un correo electrónico a Dios para que me diga quién es este. Le llegó a él. Le pudo haber llegado a otro de ellos, pero le llegó a Pedro. ¿Por qué le llegó a Pedro? Porque fue voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Entienden? Diga voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él va a traer sabiduría divina a quien quiere, como Él quiera, cuando Él quiera, porque Él quiso. Y ese punto es punto divino y punto. Tú no puedes exigirle a Dios lo que tú quieras de los planes de Él en tu vida. Aquí están los planes generales para todo. De esto, lo único que tú tienes que hacer es creerlo y apropiarte de ellos. Pero en este caso vemos que Dios a Pedro le dio la revelación. Y tenemos que aprender a respetar esa voluntad de Dios. ¿Sí? Podemos ver que a Pedro se le reveló. Y el mismo Cristo, cuando ya supo Pedro, tuvo conocimiento, revelación Pedro. Y también en ese momento tuvieron revelación por Pedro sus otros discípulos. Y nosotros. Amén. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. ¿Sí?
Y sobre esta roca, sobre el sistema de la revelación, edificaré mi iglesia. ¿Con qué se edifica la iglesia? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Esta es la roca. Jesús es el verbo, es la palabra. Sobre esta roca, Jesús le estaba diciendo, voy a edificar mi iglesia. No dice las iglesias evangélicas cristianas que están en el mundo. La iglesia de Cristo no está en el mundo, está en Él, porque es edificada por revelación y por sabiduría. Es otro rollo esto. La iglesia de Cristo está fundada en algo sobrenatural. Todas las organizaciones que el hombre hace sin la guianza del Espíritu Santo son organizaciones religiosas. Porque no están fundadas en la voluntad de Dios. Dios no dijo, yo quiero esa iglesia ahí. Y esa organización va a ser para piedra de tropiezo para los planes de Dios en ese lugar. Y dijo el Señor, déjenlos por tal de que alguno se salve. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, déjenlos que prediquen. A lo mejor uno se salva. Así que los que le agarran y se salvan, pues gloria a Dios. Pero ese es otro tema. Edificaré. ¿Quién es el que edifica la iglesia? ¿Quién es? Jesús. Vamos a construir. No. No hay nadie que pueda decir, yo voy a hacer el papel de Jesús. Recuerda los atributos de Dios. ¿Sí? Diga atributos de Dios. Uno de los que más me impactan es que para Dios nada hay imposible. Nada es un atributo de Él. Otro atributo de Él. Él es amor. Otro atributo de Dios. Los atributos de Dios. Omnisciente, todo lo sabe. Él sabe si alguien está dejando que Él edifique la iglesia o si le está estorbando. ¿Sí? Son uno de los atributos de Dios. Pero el amor, Dios es amor por naturaleza, es su naturaleza. Volviendo al tema de que Él es el que edifica su iglesia, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Punto y coma. Y luego le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. ¿Sí? Ya está definido por el edificador de su iglesia. La naturaleza de la iglesia mía, que está fundada en mí, dice. Todo lo que sea del infierno no puede con ella. Es por eso la diferencia que vemos de iglesias de luchas y pruebas, quejas y dolores y sufrimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre estás parada o parado, omitiendo la revelación o la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es la voluntad de Dios. Punto. De los planes de Él. ¿Sí? Es un tema que no aparente se ve muy complicado, pero es muy sencillo entenderlo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver algo, como ejemplo,
Dice el 19, y a ti te daré las llaves de ¿dónde? ¿Quién dijo que las iba a dar las llaves? ¿Y las dio? ¿Ya las dio? ¿La llave de dónde? Del reino de dónde? De los cielos. ¿Quién tiene la llave del reino de los cielos? Pedro. La iglesia. Nosotros tenemos la llave. ¿Sí? Si usted trae una llave de la iglesia, pero se parece a la original, ¿va a abrir? Te quedarás afuera. Quien trae la llave del reino, que eso es ahorita, está vigente hoy ya. Quien trae la llave del reino, todo abre. Pum, pum, vámonos, traigo las llaves. Esto es una realidad. Dijimos que íbamos a derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por naturaleza, si tú genuinamente sabes que estás sobre esa roca, que has nacido de Él, y que tu pasión es la revelación y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la perfecta, que tú quieres la perfecta voluntad de Dios. No que estás tratando de alcanzarla, sino que siempre vas a decir, lo que diga Dios, eso digo yo. Lo que Dios abraza, lo abrazo yo. Y lo que Dios no abraza, no lo quiero yo. Por ejemplo, hay ministros que dicen, no, tenemos que enfermarnos. Entonces, ¿qué? Están negando la sabiduría de Dios, que es la revelación. Está negando la redención, porque nos redimió de la maldición de la enfermedad. Entonces esa persona no está funcionando, ¿sí?, sobre la roca, no está operando sobre el fundamento, no está siendo edificado, trae llave equivocada. O no trae llave. ¿Sí? ¿Qué tan importante es esta llave? Ayer una hermana dejó la llave adentro de su carro y cerró la puerta con llave. Eso le llevó gasto, tiempo, nomás porque dejó la llave adentro. El hombre y la mujer que dejan la llave original, muchas personas dicen, yo soy salvo, la gracia está conmigo, pero niegan lo que viene a ser la sabiduría de Dios. Y yo te puedo mencionar muchas personas que tienen renombres, que han pasado por la historia cristianos y han escrito unos librazos omitiendo lo que es la sabiduría. O sea, como que si ellos fueran Juan Camaneo, es que Dios me habló a mí. Pero se sale de la voluntad de Dios lo que te dijeron. Vea conmigo y póngase contento. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado ¿en dónde? Todo es todo. Esa es la voluntad de Dios. Todo lo que tú ates. ¿Cuánto? Todo lo que tú ates. Pero si tú no atas, no dijo lo que tú arrebates, lo que ates. ¿Sabes qué es atar? Los brujos le dicen amarres. Y simbolizan con mecatitos ahí. Ellos hacen eso. Tú no. Nosotros tenemos la palabra, porque tenemos la voluntad de Dios respaldando nuestra vida.
Lo que ates en la tierra, se está metiendo alguien con mis hijos, ¿sí? De la dimensión espiritual. Sácatela, yo ato en el nombre de Jesús. Y en el momento se ha atado en los cielos. ¿En dónde? En todos los cielos. No me importa que ande de vacaciones en otra dimensión un chamuco. Allá va y queda atado. Queda atado. La iglesia tiene que atar. ¿Qué tiene que hacer? Atar. Y dice la escritura aquí: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatases en la tierra será desatado ¿en dónde? En los cielos. Todo lo que desatases aquí en la tierra. Ahora, tú estás viviendo en la tierra, mas no perteneces a la tierra, y tu fundamento espiritual no es de esta tierra, es divino. Amén. Ahí parece que termina de Jesús hablar y entra el versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. ¿Qué mandó decir? No digan que yo soy. ¿Quién soy? Esa era la voluntad de él en ese momento. ¿Sí? Porque ellos automáticamente ya habían entendido quién era él. Bueno, ustedes ya saben quién soy, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué les acabo de dar ahorita? No, y el infierno no va a poder contra ustedes. Y tú vas a tener autoridad y vas a poder atar y desatar. Así que no digan quién soy yo, quédense calladitos. En ese momento fue la voluntad de ¿quién? De Jesús. Ahora, y dice el 21, brincamos al 21. Estamos leyendo Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿De quién? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjate la voluntad de él. Era la voluntad del Padre. Desde entonces le comenzó a decir a sus discípulos, les comenzó a revelar ¿qué? La sabiduría del Padre. Hey, ¿saben qué? Ya saben quién yo soy, pero tengo que ir con esta bola de viejos que me van a matar, porque esa es la voluntad de papá. Pero ustedes no digan quién soy yo. Esto se pone bueno. Entonces Pedro, al que Dios escogió porque él quiso, a Pedro, le dijo, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo, Señor, ten compasión de ti y de ninguna manera esto te acontezca. Pedro se metió contra la voluntad del Padre. No te metas contra la voluntad del Padre. Si el Padre quiere que tú seas feliz, sé feliz, mijo. Por eso murió. Vida y vida en abundancia. ¿No sabes qué es abundancia? O te compro un diccionario en castellano. ¿Sí? Abundance. Abundante. ¿Vida qué? Porque si tú estás parada en esa roca donde fluye la naturaleza de la revelación y la sabiduría, no puede haber escasez porque por naturaleza es abundancia. Listen to me, no es el evangelio de la prosperidad, por favor. Es el evangelio de la verdad. Pero yo soy el que tengo que caminar en esa dimensión, en su verdad, en la voluntad de Dios. Es su voluntad. Todo lo que venga, que quiera ponerte trabas, dolor, sufrimiento, pobreza, engaño, cualquier tipo de cosas,
del mundo no es para nosotros. Pero no obstante, era voluntad de Dios y Jesús fue a sufrir. Pero para dar cumplimiento a lo que Él iba a realizar, para que yo fuese salvo. No tengo que agarrar yo ahorita una cruz y pagar a 20 changos, golpéenme a mí para pagar el mismo precio que Él pagó, para que yo también. No, ya no necesito hacer eso. Él ya lo hizo por mí. ¿Entendió? Lo que Él ya hizo por mí is mine. That's it. Es mío. Ahora a mí me toca disfrutar mi herencia. Pero mientras yo camino en mi herencia, en este caso, ahorita yo soy pastor. Dios me constituyó a mí. Yo no estoy hablando por mí. No me comí una sopa Maruchan con una Pepsi. Eso vino de Dios a mi vida. Y tengo que vivir circunstancias, ¿sí?, que Dios permisivamente lo permite, ¿sí?, para que yo comprenda la perfecta voluntad de Dios. Cómo pastorear este tiempo, en esta ciudad, en este tipo de ovejas. ¿Sí? Y tener la sabiduría que viene de Dios para poder hacer la función de pastor. ¿Sí entendió? Un pastor que ahorita está en China es pastor, el manto es el mismo, pero su función se desarrolla diferente. Es individual la perfecta voluntad de Dios para cada manto. Y Dios permite cosas, pero no porque está en pecado. No se va a ir el gozo de esa persona, no se va a ir la paz de esa persona, no se va a ir, no va a decir, no, pues hermanos, como me acaba de pasar con un pastor que no cerró la iglesia porque tomó una decisión X. Dices tú, por lo menos la iglesia no se debe cerrar. Porque ¿qué pasa? Pues las ovejas se dispersan. ¿Sí me entiendes? El pastor dice, cuida las ovejas, no trasquila las ovejas. ¿Sí? ¿Y cómo la cuida la oveja? Como Dios nos dijo a los pastores que cuidemos la oveja. Pastos verdes, aguas frescas, alimento, ¿qué? Que te transforme, que te cambie. Que digas, canijo, ¿dónde estoy parado? Descubras tu potencial, que fluye la sábila divina en tu vida, que sepas que traes las llaves del reino. Tú puedes hablarle al pastor y decirle, pastor, no me pongo de acuerdo con usted para estar juntos. Bueno, estamos juntos. Pero si dices, no le voy a hablar al pastor, yo tengo el mismo power. Pues úsalo. ¿Sí me explico? Yo puedo hablarte a ti, hermano, quiero que te unas conmigo, vamos a estar juntos estas condiciones que se están metiendo en mi matrimonio, o en mi familia, en mis hijos, o en mi llamado, o en lo que yo estoy viviendo, me está estorbando esto. Pues átalo. ¿Vamos bien o me devuelvo? Y luego dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar en el 21, a decirles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Le era necesario ir a padecer. Era una necesidad. ¿Por qué era una necesidad? Porque era voluntad del Padre. Desde antes de que Él se despojara de su reino, Él sabía que Él iba a venir a padecer. Los que supieron quién era y tú eres el que vas a padecer por nosotros. No hicieron fiesta a los discípulos. No hicieron fiesta. Al contrario, entonces Pedro tomándole aparte le dijo, no permitas que eso suceda, mano. Mira lo que le respondió el que había recibido la revelación. Pedro, pero él volviéndose dijo a Pedro en el 23, quítate delante de mí, Satanás.
Si le acababa de dar Dios una voluntad a Pedro, y ahora el mismo Cristo, que sabían que era el ungido, le dice, quítate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque ¿quién se opone a que tú vivas la perfecta voluntad de Dios? Pero, hermano, si era un apóstol y él había recibido una revelación, sí, pero fue voluntad del Padre dársela. Y ahora era voluntad de él parar los planes divinos de Dios. Y ahí, watch out. Ponte bien trucha. Cualquier cosa que ya Dios te dio es mío. Y cualquiera que te quiera dar gato por liebre, dice, apártate de mí, Satanás. No. Pero ya habla en lenguas. ¿Y Pedro? Era discípulo de Jesús. Nunca se te olvide esto. Aquí está un ejemplo claro. Ahora, si alguien me podría decir, es que él no tenía el Espíritu Santo para actuar así. Vamos a suponer, exacto, no tenía el Espíritu Santo, pero andaba con el mismo Dios viviente. Él mismo le dice, ciertamente yo soy el bueno. Yo te voy a dar la llave del reino. ¿Sí? Ahorita tenemos gente que ya está lleno del Espíritu Santo, habla en lenguas y niega la voluntad del Padre. Ministros. Si yo te llamé, el pastor, si Dios llama a alguien de pastor, lo llama que pastoree. No va a decir, no, pastor, pues tú sabes que no hay mucha feria, mejor de evangelista. No. Entienda eso. Dios te llamó a su iglesia. ¿Tú eres miembro de dónde? La voluntad de Él, no dejar de congregarse. Ahora, yo no estoy peleado. Ella acaba de llegar de vacaciones hoy. Gloria a Dios. Mi hermano se fue de vacaciones. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero ella me avisó. ¿Por qué? ¿Quién puso al pastor? Dios. ¿Quién te puso aquí? Dios. Tienes que estar sujeta a quién? Al pastor. Es voluntad de Dios. Y eso quiere decir, diga sabiduría. Ve rápido conmigo, ahora sí. Le vamos a meter el turbo, ¿ok? Romanos 16. En Romanos 16, versículo 27. ¿Estás aquí conmigo? Lea conmigo aquí en Romanos capítulo 16, versículo 27. Y dice la escritura, el único, ¿quién? El único, diga el único. ¿Sabes qué quiere decir el único? Que no hay otro. Y sabio Dios, ¿sí? Sea gloria mediante, ¿quién? ¿Mediante quién? Nomás cuando estás en la iglesia. Para siempre. O sea, mediante Cristo, ¿sí? La sabiduría del único Dios va a fluir. Siempre. Por ejemplo, tú te vas de viaje y allá en el viaje que estás, se te aparece una persona y ¿qué haces? No, pues soy constructor y tú, pues yo también. Oye, haremos negocios juntos. Yo tengo, por decir que te ofrezcan algo muy bueno. Digas tú, wow, esto es grande. Pero tú puedes decir, ¿me das un tiempecito? ¿Por qué? Voy a ir
hablar con mi Señor, si es voluntad de Él, ¿sí? Aunque tú hagas ¿cómo se dice en inglés cuando investigas? Research. Cuando tú te metes ahora a investigar toda la persona, sabes que es real, sus negocios son reales, la persona es real, no tiene problemas legales, todo está en orden, sus cuentas bancarias son limpias, todo bien, pero te dice Dios, te susurra Dios a ti, el Espíritu Santo te habla a ti y te dice, no. ¿Sabes cuántos cristianos dicen? No, pero hay mucha lana de por medio. Se quedan ahí y llega un día donde se quedan sin nada. Porque no oyeron la voluntad de quién. Exacto. No es rápido, no es de la noche a la mañana, pero llega el momento que eso sucede porque la gracia opera, la misericordia opera, el amor opera, la paciencia de Dios opera. Pero si vamos a suponer la persona dice, no, gracias por su oferta, pero he decidido continuar en mi condición que yo estoy y fue un honor y un placer conocerle. ¿Te vas? Número 1, obedeciste a Dios. Número 2, sigue floreciendo lo que estás haciendo porque estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Por ejemplo, hay una voluntad que a mí me gusta mucho para todos, de parte de Dios. Vivir en descanso. Diga descanso. Buenos colchones. Para un buen descanso, ¿que no? Descanso, diga descanso. Eso no es negociable, es voluntad de Dios. Como la paz. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Siempre paz. Es voluntad de Dios que yo esté en paz. Cuando tú te veas agua, clink, 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 algo, no te salgas de la sabiduría de Dios. Acuérdate que esas dos juntas es revelación y sabiduría juntas, es poder. Power. Es unción. Exactamente, es unción. ¿Por qué? Porque estás venciendo todas las cosas del mundo. ¿Cuántas? Todas. Porque no opera tu inteligencia, no opera tu fuerza, no operan tus habilidades. Aleluya. Derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estamos leyendo, el único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre, diga para siempre. ¿Sí? Y luego leamos juntos, rápido, antes que nos gane el tiempo, en Primera de Corintios. Primera de Corintios, la vas a encontrar a una hoja adelantito. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice la Escritura. Mas vosotros, quien tú, yo, ella, tú y yo, todos, mas vosotros, di vosotros. Mas vosotros, por él estáis vosotros en quién. Mas por él estáis vosotros en quién. ¿En qué estás? Mas por él estáis vosotros en quién. Mas por la voluntad del Padre estás tú y yo en él. ¿Qué quieres que haga, pues? Es voluntad del Creador que yo esté en él. Es voluntad de Dios. Hermano, ¿y por qué tendemos a hacer cosas que son difíciles en la vida? Porque no quieres obedecer a la revelación y a la sabiduría de Dios. Está tan sencillo como eso. Tú dices, yo decido sí o no. Tú tienes un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Porque ese espíritu tú crees que es débil. ¿Ves que está por medio de tu voluntad y tu inteligencia? Que tú decidas.
¿Sí? Ahora, para aclarar aquí algo, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos ha sido hecho por Dios? Eso ya está hecho por Él, es voluntad de Él. Ya todo eso está hecho por Él. ¿Qué tienes que hacer tú? Obediencia. Léelo, por favor, conmigo. Sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque ya conoces la voluntad de Dios que está escrita en la palabra. Aquí está escrita pues la sabiduría ya. Aquí es la revelación pues. ¿Sí me explico? ¿Dice en la Biblia qué ropa te pongas mañana? No. No dice qué ropa te pongas, qué zapatos ponerte. No dice eso la Biblia. Pero sí dice que tienes sabiduría tú para decir, no, pues es que está haciendo mucho frío, pues me voy a poner algo livianito. Ah, pues muérete de frío. Hay gente loca. Pero sin embargo, Dios te puede decir, ponte extra chamarra. Porque el mentirólogo dice un tiempo. ¿Sí? Pero no sabe si va a haber un sobrefrío. Anormal. Pero Dios sí sabe todo. Y te puede decir, llévate otra chamarra extra. Y tú dices, ¿cómo voy a ir cargando otra chamarra? Dios te dijo, nunca se ha equivocado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Di sabiduría. Segundo, justificación. Fue voluntad de Dios justificarte. Hay una canción que cantamos mucho en la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo va? Soy nueva criatura, lo declara la escritura. ¿Sí? Está mal esa canción, ¿no? Si soy nueva en el momento, Él no me perdonó mis pecados. ¿Cómo me va a perdonar si no tengo? Soy nueva criatura, lo declara la escritura, Él me ha perdonado. Dice la Biblia que el que nace de nuevo es nueva. ¿Cómo te va a perdonar? ¿Es tradición? Dice la Biblia que son borrados, no perdonados. Al momento que naces, tus pecados son borrados del perdón. Pero cuando tú naces, eres nueva criatura, ya no hay pecado. ¿Sí? Y si alguien viene a Cristo y le dice, Señor, ¿por qué viene a Cristo alguien? ¿Por voluntad de quién? ¿Quién te convenció del pecado? Y si tú le dices, Señor, y el Señor te dice, te recibo, en el momento Él dice, yo te borro tus pecados. No tuvo que haber arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando tú, a la nueva criatura, cometió un pecado y se arrepiente. Y la sangre de Cristo te limpia de toda mala conciencia. Chécalo bien, estúdialo bien. Nadie viene a Cristo si no es por Él. Nadie. Es voluntad de Dios que cuando una persona, Él le habla con el Evangelio a las personas, Él caballeramente toca el corazón de la persona y cuando uno abre el corazón y le dice, Señor, yo te recibo. Perdóname.
en el momento, esa persona fue justificada. Vi un video de un hombre que fue a matar a unos cristianos, a una iglesia, de una organización. Usted pertenece a una organización X, y esta persona ya iba con comisiones, todo, ya sabía todo, ya sabía qué es lo que iba a hacer. Y el error que cometieron fue que tuvo tiempo de oír el evangelio. Y oyó el evangelio. Y este hombre abrió el corazón. Y en el momento supo que él era perdonado. Cuando vino enfrente dijo, sí, voy a hablar porque estoy perdonado. Porque yo sé que Dios me perdonó porque lo acepté ahorita allá atrás. Pero el viejo hombre venía a matarlos. Ha habido un juego de palabras entre los latinos, ¿sí?, que nos hacen creer cosas, porque ciertas ideas se han convertido en ídolos. Y ahora respetamos más una tradición, una costumbre o dichos que la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Quién puede cambiar la voluntad de Dios? ¿Quién la va a cambiar la voluntad de Dios? Nadie. Si tú caminas en la perfecta revelación y la sabiduría de Dios, tú caminas y operas poderosamente. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, en el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Hecho por quién? Dios hizo a través de Jesucristo que nosotros, ¿sí?, sabiduría, justificación, santificación. Hermano, pero he cometido errores. ¿Hizo what? Tú continúas, te agarras de la gracia, clamas su sangre y tú sigues. Pero lo puedes hacer 55,000. Esa es la voluntad de Dios. Va a llegar el momento en que vas a decir, ya no voy a repetir los mismos errores, porque la inteligencia va a operar. No es que no la tengas, sino que va a operar. Está igual que una hermana el otro día dice, ay, ese carro viejo y ese carro viejo y ese carro viejo es un estorbo y el carro viejo es un estorbo, y resulta que se le descompone el carro nuevo. ¿En qué crees que anduvo? En el viejo, en el estorbo. ¿Sí? La obediencia para muchos cristianos es estorbo. ¿Por qué? Porque ya no hace los deseos. Ajá. Tú sabes de qué te hablo. Pero llega un momento en que ¡pum!, entra la obediencia. Prefiero la obediencia. Y se acaba ese problema. Y se va. Porque si Jesús borró con su sangre aquello que tú estabas haciendo, ¿quién te puede acusar? Nadie. No hay. Tú te puedes parar contra el diablo y todo su infierno y decirle, lee conmigo lo que está escrito, perro asqueroso. Aquí está, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Estoy justificado. I'm free. Y le puedes decir, deja seguirte leyendo, también soy santo. Y tengo una redención. Y redención. Fíjate, me gusta como dice, y redención. O sea, no hay ni un tipo de deudas que yo tenga con Dios. No hay ningún tipo de dolor, de sufrimiento que yo tenga que tener. Diga, y redención. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ve rápido conmigo ahí en Colosenses 2:2. ¿Sí estás ahí? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién.
leímos que Colosenses, perdón, Colosenses. Colosenses 2:2, ¿no? Para que sean consolados sus corazones unidos en qué? Hasta alcanzar todas qué? Del pleno qué? Todas las riquezas del pleno entendimiento, pleno, total entendimiento. ¿Sí? A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Para que sean consolados sus corazones unidos en qué? En amor, hasta alcanzar todas las riquezas. ¿Cuántas? Aquí en la tierra. ¿Pero por qué? Porque yo estoy parado en algo sobrenatural, en la roca. El mundo de pecado no puede tocar nada. Yo tengo facultad de decir, yo ato eso que me estorba. ¿Sí? La iglesia tiene que atar lo que estorba y tiene que desatar lo que necesita. Atar. Oh my God. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Del pleno qué? A fin de conocer el misterio de Dios y del Padre. No sé si se acuerdan en Primera de Efesios, rápido ahí en Efesios, antes de que se nos levante el del piano. En Primera de Efesios, ¿sí? ¿Estás ahí? Dice, el apóstol Pablo hacía esta oración en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué? ¿Espíritu de qué? ¿Espíritu de qué? ¿Espíritu de qué? ¿Y espíritu de qué? Y espíritu de revelación en el conocimiento de quién. ¿Ves la importancia de la voluntad de Él? Esa era la oración. En la voluntad del Padre, porque si tú te mueves fuera de la voluntad del Padre, ya no es sabiduría de Dios. Ya no es revelación de Dios. ¿Sí me explico? Tú tienes una función en este mundo única. Mientras tú estás aquí, hay revelaciones que van a venir a ti únicas. Únicas. Déjame explicarte algo. El rey David era un hombre que cuidaba chivas. Insignificante. Pero él comenzó a tener revelaciones de Dios, él solo allá. Pero no por eso dejó las chivas. Fueron por él. Y luego vemos generación después, Salomón, el hijo. ¡Pum! De repente se vio enfrente de toda una nación como rey y le dijo, Señor, no te pido más que sabiduría para guiar a tu pueblo. No fue orgulloso. No dijo, pues ya estoy aquí. Tráiganme todas las esposas que de todos modos voy a tener, porque las tuvo. ¿Sí o no? Yo no sé cómo le hacía, man. O no sé a qué le llamaban esposas. Pero sin embargo vemos que tuvieron el mismo corazón ambos. Y no ha habido otro hombre más rico que Salomón. En lo natural, en lo espiritual, Cristo Jesús es el Señor y seguirá siendo el Señor. ¿Sí? Las llaves que tú tienes que usarlas en todas las áreas de tu vida mientras tú estés haciendo la perfecta voluntad de Dios. Por eso el apóstol vio que el pueblo de Dios no sabía, ¿sí?, fluir en espíritu de sabiduría. ¿Y qué? ¿Qué está ahí?
en el conocimiento de Él. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado a quién oyes, a quién estás escuchando. Tú tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si tú no cuidas lo que oyes, ¿sí? Una sola frase puede torcer tu vida. Hoy en día, más que nunca, se demanda una iglesia con sabiduría y revelación. ¿Por qué? Porque si una iglesia o una organización de cristianos está corriendo fuera de la revelación o fuera de la sabiduría de Dios, va a ser y lo hemos visto, cuántas iglesias, y por eso creen que todas las iglesias son así. ¿Sí? Y no. El apóstol Pablo nos declaró perfectamente. Y podemos ver el temor de Dios. Pues Proverbios habla del temor de Dios. El temor de Dios. Ve conmigo ahí a Proverbios 9. Ajá. En Proverbios 9. Proverbios 9, versículo 10. Mira lo que dice. ¿El temor de qué? Da al sabio y será más que. ¿Estás ahí conmigo o no? Versículo 10. ¿El temor de quién? ¿El temor de quién? ¿Ves? Está hablando del temor de Él. ¿Sí? ¿O la voluntad de Él? ¿Qué es el temor de Jehová? El principio de la sabiduría. Y el temor no es miedo, es reverencia. La reverencia que tú tengas a Dios. La humildad que tengas a Dios. Por eso te digo, tú síguele. Tú síguele. 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 Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación. Yo recuerdo cuando me decidí y dije, a partir de hoy yo voy a decir no a lo que es no y sí a lo que es sí. Y a lo que esté mal, está mal. Quien lo diga. ¿Por qué? No quiero soltar la revelación, no quiero dejar la sabiduría de Dios, porque ahí está la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? A ver, esto dice Dios en su palabra. Me pongo a orar en mi espíritu y pum, me lleva otros versículos bíblicos y dijo, no, esta es la voluntad de Dios. No es aquello que, porque tienes que saber exactamente cuál es la voluntad de Dios. Mira, ve rapidito ahí en Proverbios 8, del versículo 22, nos vamos a pasar al 31 rapidito. Jehová dice, fíjate lo que dice la Biblia aquí. 8, versículo 22 al 31. Fíjate, Jehová dice, me poseía en el principio. ¿Qué crees que era eso? La sabiduría. ¿Qué poseía Jehová? No la sabiduría él. Jehová me poseía desde el principio. ¿Ves eso? Por eso hay hombres que se creen más inteligentes que Dios. Jehová me poseía desde el principio y de antiguo antes de sus obras. Enteramente tuve el principio desde el principio. La sabiduría está hablando, enteramente tuve el principio desde el principio. ¿Antes de qué? Y ahora puedes tener esa sabiduría tú. Lo que Dios usó antes de hacer la tierra. Pues no sé cómo hacerle para esto. Digo, santo Dios. Hay gente que va a poner una taquería y pues hay que juntar lana para hacer esto. ¡No! Ocupa sabiduría. Yo recuerdo que no me daba cuenta que estaba usando la sabiduría de Dios y de repente un hombre me dijo, ¿tú tienes negocio? No, no tengo negocio. Y me quedé viendo por todos lados. ¿Por qué?
ven, verás, me dice, me fue a enseñar un negocio, un restaurante. Estaba cerrado, estaba armado todo el restaurante, pero estaba cerrado el restaurante. Y de repente se mete la mano a la bolsa y me dice, toma, aquí está la llave. Échalo a andar. ¿Y luego me pagas? ¿Con cuánto compré el restaurante? Nada. Pero yo no sabía lo que hoy te estoy enseñando porque a mí no me lo enseñaron. No sabía que es normal lo sobrenatural cuando tú operas en revelación y en sabiduría. Y yo fui a orar a Dios y le dije, Dios, ¿tú quieres que abra ese restaurante? ¿Tú quieres que abra ese restaurante? Y de repente viene mi huesoncillo. Bueno, fui, le digo, ahora sí vengo por la llave. Vámonos. Todo se dio, pum, 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 pum. Nomás era para casarme con aquella mujer guapa que estaba. Dios la hizo creer que era millonario y dijo, me caso con él. Así fue. Y tuvimos una boda de película. ¿Sí o no es verdad? Al aire libre, bajo unos faroles, con pianistas, violinistas. Algo hermoso. Ahí empezó nuestra vida. Y ahí empezó lo que era. Dios no quería que yo empezara el ministerio sin estar casado. Y una hermana me hablaba cada rato al restaurante. ¿Qué haces ahí? Salte de ahí. No es tu lugar. ¿Sí o no es verdad? Cada rato me hablaba esta mujer. No es tu negocio. Pero enojada. Y yo decía, otra vez esta mujer. La voluntad de Dios, ¿no? Era la voluntad de Dios. Pues. O sea, el restaurante nada más fue un momentito. Pero de verme asociado yo, me aferré un rato al restaurante. ¿Y qué pasó? Se acabó. Dice el 23, enteramente tuve el principio, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No sabía aún no se había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. ¿Quién formó los cielos? Hay gente que quiere más los cielos que a Dios, man. No, es Dios. Pero la sabiduría fue testigo de Dios, cómo se formó los cielos y la tierra. Esto está tremendo. 28, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenando todo. Era su delicia de día en día. Escúchame bien, aquí. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. ¿Con quién tienes que estar tú día con día? Con la sabiduría. Y todo está en orden. Todo está en orden. Pues si fue desde el principio y no la dieron y ahí la tenemos guardada en el closet. Comienza diciendo, soy sabio por naturaleza. Esa es tu naturaleza. Dilo. Soy sabio por naturaleza. Soy sabio por naturaleza. ¿Por qué? ¿En qué se fundamenta tu sabiduría? En lo que dice Dios. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.
Hay muchas cosas que de repente vienen a mí y digo, wow, no cuadran. Con él estaba yo ordenando todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. La sabiduría dice, y mi delicia son con los hijos de los hombres. Él se deleita en la sabiduría de Dios. O sea, ¿y qué es la sabiduría de Dios? Es el Espíritu Santo. La sabiduría de Dios es amor. La sabiduría de Dios es la verdad. Cuando tú oyes la voz del Espíritu Santo, estás oyendo la voz de la perfecta voluntad de Dios y nunca va a negar la Biblia. Jamás. Jamás. ¿Sí? Por eso Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces, tú puedes saber que la sabiduría celestial, la sabiduría divina, va a fluir en tu vida junto con la revelación de la palabra de Dios. La revelación es indispensable. Si Dios no te habla divinamente a tu corazón, deja que te hable a través de la palabra de Dios. Si Dios no te habla por revelación divina, deja que la voz que está escrita aquí suba su volumen y oigas. ¿Sí? Y camina sobre esa verdad. Y vas a darte cuenta. Amén. Aleluya. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.